vamos a entrar a la primera enseñanza y el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Ya? Pastor Pablo nos trae la palabra del Señor en este primer mensaje, ¿ya? Y luego continuaremos cantando y continuaremos siendo bendecidos por la palabra del Señor. Pastor Pablo. Muy buenos días con todos mis hermanos jóvenes presentes aquí. Bienvenidos a la casa del Señor. Los jóvenes de los hijos también, bienvenidos una vez más. Y gracias damos al Señor por este tiempo especial que Dios nos permite estar aquí en la casa del Señor y glorificar así el nombre de Dios. Darle gracias al Señor por todo este tiempo y también un tiempo de ánimo, de gratitud al Señor. Eso es el propósito de este programa especial, edificarnos unos a otros, también para salvación a todo aquel que cree, como dice la palabra de Dios. Yo creo que este es el principal propósito por la cual estamos aquí reunidos una vez más en la casa del Señor y en este tiempo especial, los 11 años con los jóvenes y adolescentes, 11 aniversario. Y damos gracias al Señor por todo este ministerio, Jóvenes para Cristo, que estamos teniendo todos los sábados a las 7 de la noche. Damos gracias al Señor, como ya lo decía el hermano Julio, esto se empezó un día como hoy justamente, exactamente un sábado 16 de agosto del 2014. Ese día, esa noche, hemos empezado, hemos aperturado nuestro programa Jóvenes para Cristo y como decíamos, hemos empezado como jóvenes pues de afuera y prácticamente los que están también eran de afuera, ¿no? Y gracias a Dios, donde ellos han mostrado estabilidad, compromiso, fidelidad, su fe en Cristo, y eso es una motivación también para nosotros, y algunos de ellos, podemos decir así, y ya son miembros de la iglesia, ¿no? Entonces, pero la mayoría aún no. Oremos por ellos, ¿no? Que la gracia de Dios siempre los ilumine y podamos crecer así en la gracia del Señor. Así que han pasado todos estos años, es de larga trayectoria, de larga historia, pero hasta donde sé, no hemos dejado ni un sábado prácticamente desde ese día que hemos empezado. Así que no hemos retomado como debíamos. Después de un tiempo de nuevo otra vez, entonces podemos decir así con alegría y gozo, son 11 años entonces exactamente, solo que eran jóvenes en su mayoría que no han progresado su fe en Cristo, ¿no? Esa es la verdad. Lamentablemente pues aquellos jóvenes que estuvieron sentados en aquella fecha no están libres aquí, esa es la verdad, es cierto, es eso. Han pasado ya las generaciones, pero hemos ganado una linda experiencia, lo que es de la obra de Dios. Todo eso ya era un comienzo, todo eso era un principio. Pero gracias a Dios por aquel inicio, y sí recuerdo, había un buen grupo de jóvenes, sí, ese día llegaron un buen grupo de jóvenes, la cual ellos aún recuerdan de nosotros también, y algunas veces, a veces llegan, ¿no? Entonces, oremos por tantos jóvenes que hemos llegado, ellos saben muy bien de nosotros, nos conocen muy bien en este pueblo pequeño, aunque parece ser Ayumba grande, como dice su propio nombre, pero aquí todos nos conocen, gracias a Dios, y seguimos trabajando con este grupo de jóvenes, con los niños, que son los futuros adolescentes y jóvenes también, así que estamos alcanzando de esta manera con el mensaje del Evangelio a este pueblo, a las nuevas generaciones y los pueblos también que nos rodean, ¿no? Estamos ahí predicando la palabra de Dios. Así que usaré este tiempo para predicar la palabra de Dios exactamente para motivarles, para animarles y que cada uno de nosotros estemos plenamente convencidos en quien hemos creído y que debemos seguir este camino y no apartarnos de Dios. Eso quisiera hablarles en esta oportunidad, así que vamos a ir a la Biblia, a Jeremías 2:5, versículo 19 y luego a Hebreos capítulo 3,
versículo 12 y versículo 13. Y por favor, pues, les pido ponerse de pies. Jeremías, Antiguo Testamento, capítulo, Jeremías, capítulo 2, versículo 5. Voy a leer, ustedes me siguen ahí, lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 2, 5 y el versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sale pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hebreos capítulo 3, Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Hebreos 3, 12 y 13. Dice así la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de infidelidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar un momento a nosotros. Bendito Dios Padre, que estás en los cielos y en nosotros. Te damos honra, gloria, gratitud, alabanza, adoración, Señor, por todo este tiempo que tú nos has permitido estar, Señor, en este lugar y llevar este ministerio a los jóvenes y adolescentes. Y gracias, Señor, por tu obra aquí, por la iglesia, por los que tú has salvado y añadido, Señor, a tu iglesia, de la cual formamos este ministerio, Señor, para llevar adelante. Y gracias, Señor, por la vida de cada uno de los jóvenes y adolescentes que tú, Señor, los has traído, los has mostrado el camino y han progresado en su fe. Padre, estamos aquí una vez más reunidos, dándote gracias, todo para tu gloria, y pues nos animes con tu palabra que tienes también para hablarnos una vez más en esta mañana. Gracias, mi Dios, por todo. Te pedimos, Señor, te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, pues. En esta oportunidad, como ya les decía, quisiera presentar un mensaje de motivación, de ánimo para todos nosotros. Sé que como jóvenes cristianos, no solo jóvenes, sino todas las edades, aún los adultos también, nos es difícil muchas veces seguir este camino, porque este camino, como el propio Señor Jesucristo nos ha dicho, que es estrecho, así que no es fácil de caminar este camino. Tenemos muchas dificultades, tenemos problemas, enfermedades, tentaciones y tantas cosas donde muchas veces uno en esas circunstancias suele apartarse de Dios y ya no continuar este camino. Y nosotros, como ya decíamos, somos testigos de aquello, ¿no? Como jóvenes que hemos trabajado, ya no están con nosotros, y a veces hasta actualmente también hay algunos que se han apartado de Dios y que no están con nosotros, ya sea por cualquier razón o causas, que ya no continúan con nosotros. Entonces, jóvenes que están presentes aquí, yo pues quisiera dejar aquí el consejo de la palabra de Dios, que Dios nos anima, y quisiera de esta manera pues motivarle y animarnos unos a otros, y todos que estamos reunidos aquí, a que podamos seguir este camino, podamos seguir adelante como jóvenes. Qué mejor, ¿no? Como jóvenes, como adolescentes, haber empezado este camino, pues tenemos muchas ventajas de lo que podría ser más adelante en nuestra vida, porque ya hemos dado un buen inicio, hemos dado un buen comienzo, un buen principio en nuestra vida, teniendo a Jesús como Salvador del Señor, donde podemos ser ya cristianos futuros aquí, ¿no? Dentro de la iglesia, miembros futuros dentro de la iglesia, hogares cristianos, ¿no? Que podemos formar en la gracia del Señor. Entonces todo eso es de antemano de un principio, donde hemos empezado con Cristo siendo jóvenes. Esa es la diferencia, y gracias a Dios. Quiero que lo vea de esta manera, pues lo consideremos de esta manera, ¿no? Y seguir este camino de Dios firmemente, constantemente. Fíjense, porque son 11 años. Muchas veces cuando tan solamente cumplimos un año más, ya no hay alguien que no está sentado, por ejemplo. Y yo creo que el año que viene vamos a seguir celebrando este tiempo, celebramos 12 años, y seguramente alguien de aquí que está sentado no estará en ese día, a pesar de que es el aniversario de jóvenes. ¿Se da cuenta? Pero habrá también alguien que no está en estos momentos.
Entonces siempre vemos así, pero quisiéramos que usted que está sentado aquí también esté en esa fecha, pues y en todos los programas, no solamente los aniversarios, ya que algunos aparecen en los aniversarios, no debe ser así también, ¿no? Sino siempre aquí en la casa del Señor, no solamente en los programas especiales, no solamente en los campamentos, ¿no? Y gracias a Dios estamos aquí una vez más para darle gracias al Señor y animarnos juntos en la palabra del Señor. Así que quisiera motivarle en ese sentido, en la palabra de Dios, como acabamos de leer los textos. El tema que quisiera compartir es: no hay razones para apartarse de Dios. No hay razones para apartarse de Dios. Y le voy a compartir según el libro de Jeremías, nada más. Así que Jeremías es un libro excelente. Según el libro de Jeremías. A Jeremías se le conoce como profeta llorón, recuerda, ¿no? Como profeta llorón. Pero él no lloraba pues por gapía, de ninguna manera, ¿no? Él lloraba porque el pueblo se apartaba de Dios. Sí, él lloraba porque el pueblo de Dios, Israel, constantemente solía apartarse de Dios. Y a Jeremías como profeta de Dios le causaba dolor, le causaba lágrimas. Por eso se llama el profeta llorón. Ahora, del mismo modo, cuando un joven o algún adolescente o algún hermano de la iglesia se aparta de Dios, también a nosotros nos causa dolor, nos causa tristeza. A veces tenemos que separar a un miembro de la iglesia, pero terminamos muchas veces llorando cuando estamos separando a un miembro de la iglesia. O ya alguien de los jóvenes ya no está con nosotros y nos causa tristeza aquello, nos causa dolor. Ese mismo vivía Jeremías. Por eso le voy a compartir este mensaje. No hay razones para apartarse de Dios. Y por más que lo quisiéramos buscar, jóvenes, no vamos a encontrar alguna razón. ¿Qué razón podría haber como para decir que no voy a seguir este camino? ¿Cuál sería el motivo? ¿Cuál sería la razón? Por eso el tema es: no hay, no existe. No hay razones para apartarse de Dios. Según el libro de Jeremías. Y los textos que hemos leído son los textos claves pues para este tema que nos ayuda a entender este gran principio que encontramos pues aquí en la palabra de Dios. Porque aquí Jeremías 2, 5 y 19, el texto que hemos empezado leyendo, nos dice muy claramente, y a la vez es un reto, a la vez es un desafío, cuando dice aquí la pregunta. Y es una pregunta que hace Dios. Fíjese que cuando Dios pregunta, no hay hombre que pueda responder. Si tú quieres ver, por ejemplo, una lista de preguntas que Dios hizo a un personaje, lo vas a encontrar. Lee en casa, no vamos a ir ahora. Lee en casa Job capítulo 38 y capítulo 39. Y usted va a ver ahí una lista de preguntas de parte de Dios a Job, donde Job no pudo responder. ¿Cómo podemos responder si Dios nos preguntara? Y aquí está, podemos añadir una pregunta más de Dios. En Jeremías 2:5 es: así dijo Jehová. Y va la pregunta: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron malos? Dios dice: ¿qué mal han hallado en mí para que se aparten de mí? Entonces, del mismo modo, Dios le diría a usted que tal vez se apartó de Dios o está por apartarse de Dios. Dios te hace la pregunta: ¿qué mal has hallado en mí? ¿Cuál podríamos responder? ¿Qué respuesta podríamos dar a eso? De ninguna manera. No hemos hallado ningún mal en Dios. El mal está en nosotros. Pero Dios dice: ¿qué mal han hallado en mí? Y el versículo 19 dice: tu maldad te castigará con consecuencias, tus rebeldías te condenarán. Y luego dice: sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y pasar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios dice: cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios. Así que nos da a entender que no es poca cosa dejar a Dios, es malo y amargo. Todos sabemos que el opuesto de lo malo es bueno y el opuesto de amargo es dulce. Y podemos decir: cuán bueno y dulce es estar aquí. Como dice el Salmo 131 o 133:1, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y esta es la verdad. Esta es la comunión. Cuán bueno es estar aquí. Cuán bueno y agradable y delicioso estar juntos aquí, reunidos en comunión, disfrutando de la palabra de Dios, disfrutando de un tiempo de recreo que tendremos, ¿no? Después. Mira que todo esto es incomparable
Pero cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios, dice aquí versículo 19. Y en Hebreos 3:12, el texto que hemos usado también nos dice, ¿no? En Hebreos capítulo 3, vea lo que dice ahí, 3:12 y versículo 13, dice: mirad, hermanos, y está hablando a creyentes, fíjense aquello, porque un incrédulo sí no está apartado de Dios. ¿Cómo podemos decir que tal persona se apartó de Dios y siempre así de incrédulo? Dice acá: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, ninguno, sin nadie, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No, de ninguna manera, que si no debe ocurrirnos aquello. Antes exhortados, eso es lo que estamos haciendo. Antes exhortados los unos a los otros cada día. No debe haber día que no nos animemos. Por eso usted no debe faltar a la casa de Dios, porque aquí es donde nos animamos unos a otros. Dice: entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces la palabra de Dios aquí nos da la gran motivación. Ahora sí vamos a volver a Jeremías. Le decía, nos vamos a centrar en el libro de Jeremías. Todo basado en Jeremías. Ya, todo basado en Jeremías. Vamos a ver lo que la palabra de Dios, primeramente, como introducción, nos dice ahí en Jeremías 2:32. Vamos a Jeremías capítulo 2, versículo 32. Lo primero que todo en esta introducción, Dios en su palabra nos va a decir: mi pueblo se ha olvidado de mí. De Jehová su Dios se ha olvidado. Así dice Dios, así dice su palabra: mi pueblo se ha olvidado de mí. Tal vez aquí, de los que estamos sentados, nos hemos olvidado de Dios, o otros que están afuera, se han olvidado de Dios, se han apartado de Dios. Y Dios dice: sí, se han apartado. ¿Vieron lo que dice en Jeremías capítulo 2, versículo 32? Dice: ¿se olvida la virgen de su altarillo o la desposada de sus galas? De ninguna manera. Pero mi pueblo se ha olvidado de mí. ¿Por cuántos días? Por innumerables días, días incontables. Por muchos días se han olvidado de mí. Versículo o capítulo 18, versículo 15 de este mismo libro. Vamos a estar en Jeremías, y vas a ver cómo es el libro de Jeremías. Y de animo a leer Jeremías, pues, ¿no? Que nos habla de esto. En Jeremías 18, versículo 15, vea lo que dice: porque mi pueblo se ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Mi pueblo me ha olvidado. Dice Dios: mi pueblo me ha olvidado, se han apartado. Jeremías 3:21. Jeremías capítulo 3, versículo 21 dice: voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. Termina diciendo el versículo: de Jehová su Dios se han olvidado. De Jehová su Dios. Entonces, en todo Jeremías casi, en otro libro de la Biblia también, nos dice Dios: se han olvidado de mí, se han apartado de mí, se han alejado de mí. Y la gran pregunta de Dios, hemos visto en Jeremías 2:5, la gran pregunta de Dios a aquellos que se han apartado es: ¿qué maldad hallaron? Debemos responder esa pregunta. ¿Qué maldad hemos hallado en Dios como para apartarnos de Él? De ninguna manera no hemos hallado ninguna maldad. Dios está preguntando a todos aquellos por los que quieren apartarse, por los que en algún momento tienen esa tendencia de apartarse de Dios. Vamos a Jeremías 2:5. Cada vez que te desanimas, que ya no quieres nada de las cosas de Dios, ya no quieres ir a la casa de Dios, ya no quieres continuar este camino, te sientes desanimado, decepcionado, etc., vaya a Jeremías 2:5 y responde a aquella pregunta a Dios. No le está preguntando al pastor, el hermano Julio o alguien de aquí, de ninguna manera. Le está diciendo a Dios: ¿qué maldad hallaron en mí? ¿Qué mal han encontrado en mí para que se aparten? No va a haber de manera de responder. Dios pregunta a Dios. Similar a esto, el Salvador Jesucristo, el Dios hecho carne, en San Juan 8:46 también hace la misma pregunta. Vayamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 46. Vean lo que dice. Este es muy parecido a Jeremías 2:5. Dice: ¿quién de vosotros, cuál de alguien de aquí, como diría Dios, quién de vosotros, alguien de aquí sentado, diría alguien, ¿no?
¿Quién de vosotros me redarguye, me señale de pecado? Jesús dijo, ¿quién me señala de algún mal en mí? ¿Quién me señala de algún pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis en contra? Si yo digo la verdad, ¿por qué no me creen? Dice Jesús mismo. Entonces ahí está la pregunta de Dios a los que se apartan de Dios. Y vamos a responder a la siguiente pregunta: ¿por qué se apartan de Dios? Aunque el tema es no hay razones para apartarse de Dios, pero a pesar que no hay razones, las personas se apartan de Dios. Pero ¿por qué se apartan de Dios? La gran respuesta, creo yo, es por el pecado. No hay otra más. Si viene siendo las personas que se apartan de Dios, por lo general, no van a decir me aparté de Dios por causa del pecado. Casi nadie dice eso. Por lo general dice me aparté de Dios porque sacan algunos pretextos. No, que por aquí, que por allá, o el hermano, no, y esto, y aquello, no, el pastor, algunas historias sobre eso. No, creo que eso no es la razón. Hay otra cosa detrás de eso, que la Biblia, Jeremías mismo lo va a responder. Jeremías 5:25 para responder a esto. ¿Ya? Jeremías capítulo 5, versículo 25. Ahí está. Jeremías 5:25 dice: vuestras iniquidades, pecados, han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Ahí está la respuesta. Vuestros pecados han apartado de vosotros el bien. Y la otra respuesta pues, que encontramos es el texto que hemos usado, ¿no? Nuevamente, volviendo ahí a Hebreos, capítulo 3, 2 y 3, y dice: mirad, hermanos, que no hay ninguno de vosotros corazón malo en fidelidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos de los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Fíjese, el pecado es el que hace endurecer el corazón. El pecado es el que nos engaña. Aquí lo dice la palabra de Dios. Y esto podría ser una causa para que uno no quiere continuar el camino de Dios. Pero queremos responder a aquellos que se apartan. ¿Para qué se apartan? Habrá algún motivo, ¿no? Claro que uno no tiene en mente aquello que voy a apartar de Dios para esto. Casi nadie que lo dice eso, ¿no? Me aparto de Dios para este fin. Nadie lo dice, pero la Biblia va a responder: ¿para qué se apartan aquellas personas? ¿Para qué se apartaron? La gran respuesta es: si se apartaron, es para que se vayan. No hay otra más. Y el que se va, ¿no? Va a adorar a otros dioses muchas veces. Sí. Y esto lo vamos a ver en el siguiente. Se apartan para que se vayan. No es una respuesta sencilla. Jeremías 5:23 lo va a decir. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Estamos en Jeremías capítulo 5, versículo 23. Jeremías 5:23 nos va a responder: ¿para qué se apartan? Y el que se aparta siempre se va. Sí. No hay aquí persona que dice me aparté de Dios, pero aún muestra su servicio, aún muestra su fidelidad. Entonces, el que se aparta, por lo general, se va. Sí, se va. Y es la razón que ya no están con nosotros, porque se fueron. Y vean lo que dice la palabra de Jeremías 5:23. Estamos haciendo la reseña histórica con este mensaje. Recuerden, 2014. Entonces, Jeremías 5:23 dice: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron. Y mira lo que dice la parte final del versículo. Dice: bueno, así es, el que se aparta se va. Sí. El texto clave, Jeremías 2:5, otra vez, Jeremías 2:5 también nos dice igual. Así dice Jehová: qué maldad hallaron en mí con tus padres, que se alejaron de mí. Y mira lo que dice después: y se fueron. Se fueron. Se van toda la vanidad que se hicieron malos. Se va. El que se aparta de Dios se va. Segunda Timoteo 4:10. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Pablo, escribiendo su última carta a Timoteo, segunda Timoteo 4:10, dice: Pablo dice, porque me ha desamparado. Amando este mundo, ese es el problema, ¿no? Cuando amamos al mundo, ya no amamos a Dios. Cuando amamos el dinero, ya no amamos a Dios. Él dijo: no podéis servir a dos señores. Dice: Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido. Fíjense aquello: y se ha ido, se apartó. Se ha ido a Tesalónica. Es más, se fue a otro pueblo. Mira, cuando dice la Biblia se apartó, ya
significa que ya no está en el camino de Dios. Puede estar afuera, puede estar en este mismo pueblo, y algunos sí están aquí en este mismo pueblo, pero se han apartado de Dios, están lejos de Dios, lejos de la iglesia, lejos de Dios, lejos de la comunión de nosotros, se han apartado. Y es más, aquí hay uno que se ve a Tesalónica, y es más, algunos salieron de Cairo, como para ya no ver estas caras, seguramente, ¿no? Ya se fueron de Cairumba, y ya no están con nosotros, están lejos, hasta geográficamente también se fueron. Eso dice la palabra, se fueron. Entonces, el que se aparta de Dios se va. Ya no anda con nosotros, ya no camina con nosotros. Yo me he dado cuenta de eso por mucho tiempo. Si usted ve afuera a un grupo de jóvenes, usted ve allá, tiene ahí un grupo de jóvenes, 10 jóvenes. Y tú miras a uno por uno, ninguno de ellos viene a la iglesia. ¿Ha visto eso? Fíjese, ninguno de ellos viene. Y qué raro, ¿no? ¿Cómo se une entre ellos? Ninguno de ellos viene. ¿Te das cuenta? El que se aparta se va. Tiene otro ejemplo, tiene otro grupo. Pero nosotros debemos unirnos siempre para estar aquí en la casa de Dios. Aún están afuera, ¿ves? No tanto juntarnos a ellos, porque si te juntas con ellos, probablemente que tú tampoco no vas a venir. Porque ya te estás juntando con alguien que no va a la casa de Dios. Entonces hay que preguntarse también quién es tu amigo, quién es tu amiga, o quién estás andando. Si estás andando con alguien que no está yendo a la iglesia, más seguro que tampoco ya no estás yendo, ya no vienes. Porque eso es muy contagioso. Entonces el que se aparta se va. ¿Para qué se va? Viene la siguiente punto. ¿Para qué se va? ¿Para qué se va aquella persona? Primero hemos dicho que se apartan por el pecado. ¿Ya? El pecado les hace apartar. Y se apartan para que se vayan. ¿Y para qué se van? Es para servir a otros dioses. Claro que sí. Ya no sirve a Dios, ya no adora a Dios, pero sí está sirviendo a alguien. Está sirviendo a algún Dios. De eso no hay cuentas. Se van para servir a otros dioses. Jeremías 22:9. Jeremías, capítulo 22, versículo 9. Jeremías 22:9 dice la palabra de Dios, y se les responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. Así es. El que se aparta de Dios se va para servir a otros dioses. Jeremías 5:19. Aquí viene. Jeremías capítulo 5:19. Dice la palabra de Dios. Y cuando dijere, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces le dirás, de la manera que me dejaste a mí, dice Dios, y serviste a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Es para que sirven a otros dioses. Capítulo 16, versículo 11. Jeremías 16:11 dice la palabra, entonces dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, se van para servir a otros dioses, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Entonces la palabra de Dios dice, aquellos que se van para servir a otros dioses. Tal vez usted no se ha postrado ante una estatua, ante una imagen, como para decir, no, pero yo no sirvo a ningún otro Dios. Sí me aparté de Dios, pero no sirvo a otro Dios. Eso sería mentira. No se puede hacer. No hay un punto neutral. El que no sirve a Dios, el que no adora a Dios, pues adora otras cosas. Definitivamente. Y las personas que se apartan, pues se apartan, como dice la palabra, para servir a otros dioses. ¿Qué podrían ser otros dioses? ¿No? Muchas cosas las cosas que el mundo nos ofrece, ¿no? Como el dinero, los amigos, el trabajo, el estudio, tantas cosas se pueden convertir un Dios para ti. Eso es tu Dios, y ahora te afanas en aquello. Y no hay el momento para volver a las cosas de Dios. Y se usa siempre la frase, la famosa frase, creo que en todo lugar existe, ¿no? Es que no tengo tiempo. Esa es la famosa frase. No tengo tiempo. Pero creo que no es la razón aquí, ¿no? Yo sé que todos que servimos a Dios nos damos el tiempo. Ninguno tiene tiempo ahorita.
podemos estar en otra zona. ¿No? Ahorita podemos estar trabajando, sábado, fin de semana, en los más trabajo, más ingresos, en los que trabajan en negocios, sobre todo. Podemos estar en otras zonas, podemos estar en otros lugares. ¿Por qué estamos aquí? Porque tenemos tiempo de ninguna manera, sino que hemos apartado el tiempo para estar aquí. Hemos dejado otros asuntos para estar aquí. No hay otra razón para entrar a la casa de Dios y hacer eso. Si no, siempre habrá, siempre se dirá, no puedo, no tengo tiempo, sino que dejamos las cosas y para venir aquí. Porque eso es más importante que lo que iba a hacer hoy día. Eso es. Por eso estamos aquí en la casa del Señor. Entonces se apartan para servir a otros dioses. Ahora veamos consecuencias de apartarse de Dios. Así que no es poca cosa, ¿eh? No es solamente decir, ya pues me relajo, como dicen los pobres, ya me voy, ya aparto, listo. Mira, no. Hay consecuencias. Jeremías mismo nos va a presentar las consecuencias de apartarse de Dios. Jeremías 17:13. Jeremías 17:13. La primera consecuencia serán avergonzados. Sí. La primera consecuencia de los que se apartan de Dios serán avergonzados. Jeremías 17:13. Mira lo que dice. Oh Jehová, esperanza de Israel. Es nuestra esperanza, también de la iglesia. Esperanza de Israel. Todos los que te dejan, atento, todos los que te dejan serán avergonzados. Los que te dejan serán avergonzados. Por lo general, aquellos que se apartan de Dios sienten vergüenza. ¿Cierto? Dicen, no, pero no creo que vaya. Me da vergüenza volver otra vez, dicen algunos. ¿Qué dirán los hermanos cuando llego? Después de mucho tiempo, ¿no? Entonces, no quieren más. ¿Sí? Y para colmo, a veces los mismos hermanos le avergonzamos, los hermanos que llegan siempre, ¿no? A veces le miramos el pie de cabeza. Pero no debemos hacer eso nosotros, los hermanos jóvenes, ¿ya? A veces la mirada, ¿tú miran atrás? No, él está mirando aquí cuando estamos adorando a Dios, ya, todos miran atrás. Pero le avergonzamos, a veces alguien que está se va a volver también, ¿ves? A veces cometemos esas cosas, no debemos hacer eso. Entonces aquí miramos, después de nos adoramos en la tarde, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. A veces avergonzamos por la gente misma, se siente avergonzada por haberse apartado de Dios. Ya no nos va la cara. A veces nos ve a unos metros de allá, una cuadra allá, nos ve que estamos viniendo por otra calle. ¿Cuántos de aquí están sentados? Por otra calle. Ya se escaparon de la hermana. No quieren ni encontrarse con nosotros. Se apartaron de Dios, están al escape, están avergonzados. Eso se hace. Aquel que se aparta. Aquí lo dice la Biblia. Serán avergonzados, es la consecuencia de apartarse de Dios. Veamos la siguiente consecuencia en este mismo versículo. Dice ahí que serán avergonzados y los que se apartan de mí, la segunda consecuencia, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. La segunda consecuencia, serán escritos en el polvo. Todos sabemos, una escritura en el polvo tiene permanencia. No, de ninguna manera. Viene un viento, ya no hay la escritura en el polvo. O alguien lo pisa, ya no hay alguna escritura en el polvo. Y dice aquellos que se apartan serán escritos en el polvo. Muchas veces significa aquello que pasarán al olvido. Y muchas veces, a veces, de algunos jóvenes ya no está en nuestra mente también. A veces hasta ya le desconocemos también cuando nos encontramos hace muchos años. Ya no hay en nuestra memoria muchas veces. Pasaron al olvido, quedaron en la historia, como acaba de hablar de la joven de 2014 y algunos años también. Serán escritos en el polvo. Y vamos a ver aquí donde dice, no serán escritos en el polvo, en el versículo 14, porque dejaron a Jehová manantial de aguas libres. Por esa causa dice la palabra. Vamos a ver la tercera consecuencia en Jeremías 1:16. Ya voy a terminar, un poquito de paciencia. Jeremías 1:16, la tercera consecuencia dice ahí, Jeremías 1:16, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron. Y incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Proferiré mis juicios contra los que me dejaron. Y aquí está,
la tercera consecuencia es juicio. Habrá disciplina, habrá castigo de parte de Dios. Jeremías 15:6 también nos dice, Jeremías 15, versículo 6, dice, tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme, lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces es lo que pasa, y aquí dice te destruiré, y hay jóvenes y hay personas que se apartaron de Dios, y que estuvieron malos, y algunos se murieron. Nunca van a regresar. Y Dios dice aquí, voy a dar mi juicio a aquellos que se apartaron. Y la cuarta consecuencia, como le leía en Jeremías 2:19, la cuarta consecuencia, cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová. No es cualquier cosa. Jeremías 2:19 nos dice, tu maldad te castigará, los días te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Entre la tercera o la cuarta consecuencia, cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios. Por eso dice en Hebreos 10:31, los han conocido, ¿no? Por esta cosa es caer en mano. Así que no es fácil, no es poca cosa haberse apartado de Dios. Entonces ya termina con eso. Hemos aprendido este mensaje. No hay razones para apartarse de Dios. No hay razones. Pero el Señor nos dice esta mañana, se han olvidado de mí, se han apartado de mí. Tal vez aquí alguien sentado también podríamos decir así. A veces pensamos que se apartaron por los que están afuera. Sí, si bien es cierto es así, pero a veces estamos adentro y también estamos apartados de ellos. Por eso es de aquello. Se han apartado, pero Dios ni siquiera mandar a nadie de ninguna manera. ¿Por qué se apartan? Por el pecado. ¿Para qué se apartan? Para que se van. ¿Y para qué se van? Para servir a otros dioses. Las consecuencias de apartarse de Dios serán avergonzados, serán escritos en el polvo. Y dice el juicio por pecado, y cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios. Y quiero terminar poniéndose de pie con Jeremías 3. Pues vamos a Jeremías 3:1. Esta es la conclusión. Mira, ¿cómo podemos una vida de Dios? Cuán misericordioso es Dios. Es tremendo. Cuán bueno es Dios, que todavía tiene misericordia de nosotros, que todavía nos da vida. El hecho de que tenemos vida es porque Dios sigue dando oportunidades para estar de acuerdo con Él y para volver a Él. Y Dios nos da esta oportunidad a nosotros, porque tenemos vida, tenemos bendiciones. Y Dios en su misericordia nos hace un llamado, nos hace una invitación. Y Él dice, vuelva hacia mí. Jeremías 3:1 lo dice, si alguno dejare a su mujer, yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será dejado tierra de toda mancillada? Una ilustración aquí. Y termina diciendo el versículo, tú pues has fornicado con muchos amigos, es decir, se apartaron de Dios. Pero mira cómo termina. Mas vuélvete a mí, dice Jehová. Qué tremendo. Qué grande es la misericordia de Dios. Dios hace un llamado y dice, vuélvanse a mí. Vengan, aquí esto me hace acordar, no está en las notas, me hace acordar a Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta. Dios dice, vengan a mí, estemos a cuenta. Hay que arreglar el asunto. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios te hace llamar. Dios te invita. Dios te dice, ven, te has apartado de mí, te has olvidado de mí. Dios en su gracia todavía, a pesar de eso, de darnos indicaciones de lo que se aparta, de mostrarnos consecuencias, y al final nos dice, vuélvanse a mí. Vamos a orar, darle gracias a Dios por este mensaje. Yo no sé si hay alguien tal vez acá, puede decir, ya, déjenlo. Y voy a dejar al hermano Julio para que termine este espacio y él concluye.
Bien, yo creo que este consejo era del Señor, este primer mensaje que nos ha permitido en esta mañana. Todos nosotros, en algún momento,